Recordemos que desde la Revolución Industrial fueron cambiando los métodos constructivos, y aunque se mantenía el uso del ladrillo, la madera o la piedra, se incorporaron unos nuevos como el acero, el hierro, el concreto y el cristal, lo que permitió una mayor resistencia y la incorporación de nuevas tecnologías constructivas. Esto propició la aparición de escuelas dedicadas a la arquitectura contemporánea, surgiendo nuevas ciudades, pero además la construcción de nuevos edificios públicos y privados e infraestructuras. Esos avances técnicos y esos nuevos materiales permitieron un gran desarrollo de la arquitectura del siglo XX, buscando dar mayor importancia a la creatividad y experimentación. En arquitectura, los primeros movimientos de vanguardia destacaron por su componente visionario, su rechazo a la decoración y su maquinismo ingenieril a esta arquitectura vanguardista que a veces puso más empeño en la gestación de proyectos soñados, dibujados sobre papel, que en la materialización de los prácticos. Es así como surge el cubismo, corriente artística de vanguardia que nace en Francia a inicios del siglo XX, 1907 para ser exactos, y es considerado como uno de los principales actores del arte moderno, ya que rompe con la representación clásica de la realidad por medio de la geometrización de la naturaleza, con el uso dominante de figuras geométricas como los rectángulos, los triángulos y especialmente los cubos, de donde toma su nombre. Elimina el uso de la perspectiva como método de representación espacial, utilizando distintos puntos de vista de un solo elemento y colocándolos simultáneamente en la obra de arte. Podemos entender al cubismo como padre del arte abstracto, realizado ya solo con formas y colores, sin representar naturalmente a la realidad. El cubismo contribuyó a generar espejismos entre lo que se pintaba y lo que se podía construir. Aunque se manifestó mayormente en pinturas y esculturas, aún así algunos arquitectos desarrollaron edificios con cierta influencia cubista. Con la aparición del cubismo en la pintura, se rompieron los moldes que se tenían en la concepción de las artes durante los años anteriores y se arrastró a las demás artes por un nuevo camino. En las artes figurativas e incluso en la literatura, el cubismo prendió el fuego de esta revolución y aún hoy sus huellas se pueden observar en muchas alternativas que el arte actual propone. La relación entre cubismo y arquitectura fue un ejercicio de aplicación de decorados cubistas a edificios de estilo neoclasicista. Cabe resaltar el caso de Praga, con su grupo cubista checo que lograron hacer más que tratar las fachadas con adornos prismáticos. En este ambiente de modernidad y cultura fue donde prácticamente nació el cubismo arquitectónico. Los arquitectos del cubismo checo rechazaban la arquitectura demasiado utilitaria y materialista, y aquella que no era capaz de transmitir belleza espiritual. Por ello proponían una arquitectura más poética y expresiva. Esta arquitectura resultó así con una vertiente muy importante basada en la geometría, fundamentalmente en la piramidal. Sus características básicas, que incluían composiciones asimétricas, la transparencia, la interpenetración de los volúmenes y la percepción simultánea desde diferentes puntos de vista, retroalimentó los cánones en el movimiento moderno y desempeñó un papel importante en su evolución. En sus primeros años el cubismo no logró un gran nivel de aceptación, salvo con las élites culturales, ya que debido a lo novedoso de sus propuestas visuales causaron grandes escándalos, ya que el objetivo principal del cubismo era el de alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar un modo simultáneo sobre la superficie del cuadro, un objeto visto desde múltiples ángulos, intentando conseguir una cuarta dimensión. Hay tres elementos distintivos del cubismo. Primero, la visión del tiempo. El edificio ya no aparece en su frontalidad de alzado detenido en el tiempo, sino que la nueva visión exige la percepción de dos fachadas articuladas en la esquina y se convierte así en la protagonista de la composición. El segundo, la reducción de los motivos compositivos a esquemas geométricos simples. Un dintel, por ejemplo, se va a transformar en una desnuda moldura de sección rectangular. Y por último, renuncia a los significados extraplásticos, es decir, se exige una nueva apariencia de los objetos creados. En cuanto a características generales, tenemos la distorsión de algunos elementos, objetos girados, construcción de imágenes mediante una estructura geométrica y formal, la introducción de las texturas, multiplicidad de puntos de vista, perspectivas ejecutadas en un solo plano, múltiples formas en una. Descomposición de formas naturales
naturales y orgánicas y convertirlas en figuras o formas ortogonales, mayor expresividad en la arquitectura, iluminación proveniente de distintos puntos, monocromía basada en colores opacos como castaños y grises, líneas rectas y figuras con ángulos irregulares, superposición de distintas vistas de los objetos, introducción de líneas geométricas exactas, cambio de líneas o planos positivos y negativos. Los objetos triviales se vuelven los protagonistas de la composición. Ahora bien, en cuanto a las características arquitectónicas tenemos la composición formal de algunos elementos arquitectónicos, principalmente en las fachadas. Se interesa más en el exterior y sus detalles. Se les olvida el concepto general de la obra. No se preocupan por las soluciones espaciales, funcionales o constructivas. Buscan la tercera dimensión en el plano, derivado de los elementos que van a integrar la fachada. La ornamentación no se logra con elementos superpuestos, adheridos o pegados a la fachada, sino es la conceptualización la que genera la fachada y por lo tanto su ornamentación. Elimina la decoración artificial y superpuesta. La fachada es la que decora, no hay ornamento añadido. Logran un juego de planos que se doblan y se despliegan o se multiplican. La piel arquitectónica se desarrolla en constante movimiento, persigue la sencillez, se inspira en las formas puras de la naturaleza, crea volúmenes con ángulos repetidos de manera simétrica. La mayoría presentan una simetría pura. La mayoría de las propuestas arquitectónicas tienen una fuerte tendencia a la geometrización. Los proyectos arquitectónicos tienen una alta carga plástica sin dejar a un lado la simplicidad y la riqueza formal. Veremos dos ejemplos arquitectónicos del cubismo: los almacenes de la Virgen Negra, que destacan por su fachada con ventanas bow window. Juega con la volumetría de formas prismáticas, generando luces y sombras visibles en la calle, provocando efectos ópticos. La puerta de entrada también es acristalada y tiene columnas con capiteles de forma prismática. El edificio se construyó con concreto, eliminando la ornamentación, y en el interior se detecta aún más la tendencia cubista. En los apartamentos Jodek, su fachada está formada por cubos y prismas enteramente, mediante líneas horizontales y verticales. Las ventanas también son hexagonales y la cornisa se encuentra rematada con formas de diamantes que le imprimen un toque dinámico. Los detalles cubistas se dan en los elementos plásticos de la fachada. Los planos de la cornisa y balcones se fragmentan con pliegues geométricos. La fachada se geometriza. Ahora vamos a analizar y comparar algunas pinturas de Picasso con obras de Le Corbusier. La intención es identificar que los mecanismos que uno utiliza en la pintura, el otro los usa de manera similar en la arquitectura. Quizás en la forma que van colocando cada parte en el terreno con elementos jerarquizados, y se convierte en algo similar en ambos casos. Y aunque aparentemente la arquitectura y la pintura son distintas, ambas buscan alcanzar los mismos objetivos, y ambas, a través de su proceso creativo, buscan emocionar al espectador o al usuario. Tenían un modo de creación similar, buscando los mismos objetivos, los mismos mecanismos, la utilización de la luz. Todo quedó en un estilo del pasado, que por la tempestad de la Gran Guerra y la búsqueda de una arquitectura nacional, fue absorbido definitivamente por las nuevas vanguardias.